Y hoy quiero hablar, hermanos, del quebrantamiento. Si bien es cierto, hemos estado hablando de libertad y voy a seguir basado a esa línea que hemos venido hablando. Hablamos de reglas de vida para vivir mejor o crecer o dar frutos, ¿se acuerdan? Hace 15 días. La semana pasada el pastor nos compartía cómo empieza la libertad. Y la libertad, decía el pastor, que empieza creyendo, luego permaneciendo y después conociendo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si no, aquí estoy yo para recordarles. Y lo cierto es que realmente en Cristo Jesús somos libres. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: en Cristo Jesús somos libres? ¿Verdad que somos libres? ¿Pero libres de qué? Del poder de pecado, de la condenación eterna, de la raíz de amargura, del resentimiento. ¿Sí o no somos libres de esas cosas? Pero le tengo que decir algo. Vivimos en un mundo caído. Y como vivimos en un mundo caído, somos libres, pero estamos expuestos a algunas situaciones que pareciera que no somos tan libres. Por ejemplo, estamos exentos, o no estamos exentos, perdón, a ser traicionados, a ser ofendidos, a ser procesados. Creo que este se va a quedar sin batería. A ser procesados. No estamos libres de muchas cosas. No estamos libres de un accidente, no estamos libres de una enfermedad, no estamos libres de que los matrimonios tengan problemas. Aunque Cristo nos hizo libres, estamos expuestos a una serie de cosas que pareciera que no son libertad. ¿Sí? ¿Me está entendiendo por dónde voy? Y le quiero invitar a leer un pasaje de la Escritura bastante amplio, largo, y está en Hechos 16, verso 16 al 34. Vamos a leer más o menos, y ahí vamos a entrar en algunos asuntos que quiero que analicemos acá. Dice la palabra del Señor así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. No estaba diciendo ninguna mentira, ¿verdad? Aparentemente esto es cierto, y a eso se dedicaban y eso eran. Verso 18: y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, se quedaron sin chance y sin ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, dice, ¿cuánto les azotaron? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Verso 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Si no, lo iban a matar de todas formas, ¿verdad? Pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Este pasaje empieza de una forma bien interesante, y es que ellos querían ir a predicar. Dios los detiene en 2 ocasiones, les dice no vayan ahí, dice que el Espíritu se los impidió. Y entonces después Pablo tiene una visión, y a causa de esa visión dice, bueno, nos vamos a predicar a Macedonia, allá es donde el Espíritu quiere que vayamos. Y fueron y empiezan a predicar. Sucede ya el relato que leímos, ellos hacen libre a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, que en teoría no estaba diciendo nada malo, pero no era libre, ¿verdad? Estaba diciendo la verdad, si usted lo quiere ver de una forma. Entonces ellos fueron siguiendo una visión dada por Dios, y en el cumplimiento de la visión que Dios les da, o del mandato que Dios les da, son agarrados y son azotados muy fuertemente. Y no solo eso, son encarcelados. Entonces dice que los meten en la cárcel de al fondo, en la prisión de al fondo, y les ponen un cepo. El cepo era una tipo piedra, tipo este monitor, un poquito tal vez, y los encadenaban de pies abiertos así, y las manos arriba, ¿verdad? Y encima de eso estaban heridos. No crea que esas cárceles las lavaban, saben ni de cuánto tiempo estaban sucias, saben ni quién había estado antes ahí. Seguramente tuvieron que haber ratas y animales, ¿verdad? Estaban a oscuras, o sea, no fue fácil. Ahora, ¿ellos fueron cumpliendo sus caprichos o siguiendo el plan de Dios? Siguiendo el plan de Dios, ¿sí o no? Y déjeme decirle algo. Yo soy de las personas que creo fielmente que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Levante su mano conmigo. Eso, para ver que no soy el único. Pero aunque es buena, agradable y perfecta, no siempre es atractiva. No siempre es placentera y no siempre es cómoda. Amén. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, pero no siempre es atractiva, no siempre es cómoda, no siempre es un deleite cumplirla. ¿Por qué? Porque podés ir con alegría y podés terminar azotado, como terminó el apóstol Pablo ese día con Silas. Ellos estaban siguiendo una visión que Dios les da. Y entonces les quiero decir algo. Dios, en antigüedad habían 2 tipos de monedas, o había un tipo de moneda que era el muy común. En un lado tenía cara y del otro lado tenía cruz, ¿sí o no? Vamos a ver si con este estamos. Bueno, las monedas de la antigüedad tenían cara y tenían cruz. Y normalmente el enemigo, cuando ofrece o tienta a las personas, les ofrece cara, ¿sí o no? ¿Qué le dice a Jesús cuando lo tentó? Todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Le estaba ofreciendo cara, ¿sí o no? Lo llevó y le dice, mira, todas las riquezas que este mundo te las voy a dar. Le estaba ofreciendo algo bonito aparentemente. Hay mucha gente que el diablo viene o el enemigo viene y le ofrece la cara, pero después le da cruz, porque el diablo paga mal a los que bien le sirven. ¿Sabía usted eso? Y no es un proverbio, no lo busque en la Biblia. Pero normalmente siempre ofrece cara y después termina dando cruz. Dios hace las cosas diferentes. Si quieren seguirme o venir en pos de mí, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y entonces síganme. Pero después de que hayas cargado tu cruz, te espera cara, porque en el cielo hay mares de cristal, allá hay calles de oro, allá no va a haber muerte, allá no va a haber enfermedad, allá no va a haber tristeza. Entonces Dios aquí te ofrece una cruz, pero para el cielo, para después, te ofrece la cara. Dicho esto, la voluntad de Dios no deja de ser agradable y perfecta, y no deja de ser buena porque tenga momentos de dificultad.
A José, por un sueño que tuvo, sus hermanos lo quiebran. ¿Cómo lo quiebran? Lo arrancan del seno de papá, que era el más amado. Lo intentaron matar tirándolo a una cisterna que, para suerte, dijera aquel, de José, que era el propósito divino en todo, estaba vacía. Lo tiraron en una cisterna, estaba vacía, entonces no se ahogó. Al ratito vieron y está vacía, no se murió, ¿verdad? Entonces, como no lo pudieron matar ahí, otros decían matémoslo, y digamos que al final un hermano se opone, terminan por venderlo, lo venden, se va a Egipto como esclavo, de esclavo llega a terminar preso por no hacer nada injusto, estuvo mucho tiempo en la cárcel, ayuda a salir a un siervo del faraón ahí, le dice acuérdate de mí, se olvidó de él, por un sueño que tuvo, que era el plan y el propósito de Dios para él. Por ese sueño, a causa de ese sueño fue vendido, fue preso y fue esclavizado, si usted quiere verlo. Pero a causa de otro sueño que él tiene, es puesto como gobernador de Egipto, y para que el plan de Dios se cumpliera y el propósito de Dios se cumpliera. Hay propósitos en tu vida que, aunque eres una persona libre, debes de pasar para que el propósito y la gloria de Dios se manifiesten en ti y en tus generaciones. Y es necesario. Eres libre, pero el dolor es inevitable. Eres libre, pero vas a pasar el horno de fuego. Lamentablemente. Y el problema no es que hayan personas con sueños. Hay mucha gente con sueños. Hay mucha gente que entendió el propósito de lo que Dios quiere hacer con ellos. ¿Sabe qué es el problema de las personas que tienen sueños? Que muchas de ellas no saben qué hacer con sus heridas, qué hacer con el dolor. Y es por eso que en esta hora quiero hablarte de eso. ¿Qué vas a hacer con las heridas? ¿Qué vas a hacer en medio del dolor? Porque vas a ser quebrado, vas a ser quebrantado en algún momento. Amén. Y hay 3 formas de ser herido. Una, por los ataques del enemigo, en el caso de Job. 2, hay personas que se sabotean a sí mismas, que no necesitan del diablo para resultar heridas. Hay personas que son masoquistas, debido a su baja autoestima eligen mal. Me somatan, pero ahí me quieren. Ahí están las patojas, ¿verdad? Eligieron mal o eligen mal. Con tal de quedar bien, con tal de ganar el favor de alguien, permiten que los azoten, los machaquen, los humillen, los traten mal. Ellos no necesitan al diablo. Hay personas que no toman buenas decisiones, aunque sea para su bienestar. Y entonces empiezan a victimizarse, ¿verdad? Pero ellas se sabotean solas. Y hay otras personas como Pablo que, por cumplir la visión de Dios o el plan de Dios o el propósito de Dios, terminan azotados. Entonces podemos ser heridos por esas 3 causas: por el enemigo que nos ataca, porque nosotros mismos nos lo permitimos y tomamos malas decisiones, y por hacer la voluntad de Dios. Ahora, el problema no es si vas a ser herido o no. El problema es qué resultado vas a tener con ese quebrantamiento. Y déjame decirte, si estás en las manos de Cristo, número 1, tienes una seguridad. Y es que en Cristo el quebrantamiento no es destrucción, es formación. ¿Me escuchó? En las manos de Cristo podemos ser heridos, pero no es para destrucción, es para nuestra formación. Dice la Escritura que Dios es como el alfarero, que Él forma la vasija, y cuando uno viene a Jesús y es libre, viene a las manos del alfarero como una vasija, y Él empieza a ver y dice: esta vasija no me gusta. Y si la vasija no le gusta, ¿qué dice el texto? Que Él la desarma, la quiebra y la hace una vasija nueva. Muchas veces no vas a ser la vasija que Dios quiere cuando te conviertes o cuando le estás sirviendo, y es necesario que en las manos del alfarero tú seas quebrado y quebrantado para ser una vasija nueva. Amén. La semana pasada y hace 15 días estuvimos escuchando la parábola de la vid en San Juan capítulo 15.
Y pareciera que el mandato es que demos fruto, porque habla de dar fruto y que nuestro fruto permanezca para siempre. Y pareciera que el mandato es dar fruto, pero le quiero decir algo. La palabra que más veces aparece en esa parábola es permanecer. Permanecer. En ese texto, que son más o menos 14 versículos, aparece 11 veces, Oscar, esa palabra permanecer. No dar fruto. Tu mandamiento no es dar fruto. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar frutos por tus propias fuerzas. Tenés que estar permaneciendo en la vid para que en la vid puedas dar frutos. Tú lo único que puedes hacer es permanecer. Tú no puedes dar frutos por tu propia voluntad y tus propias fuerzas. Amén. Usted no puede dar fruto. Usted sí puede permanecer. Amén. Y entonces el mandamiento acá es permanecer, que permanezcamos en Él, que permanezcamos en su palabra, que permanezcamos en su amor, que permanezcamos en la vida. ¿Sabes qué es el problema? Que dice el mismo texto, que llega un momento en el que el labrador de la vid viene y te tiene que podar. Y la poda duele. Y nosotros estamos tan acostumbrados a huir de aquello que nos duele. Somos una generación así en este tiempo. Ay, que el matrimonio se puso difícil, pum, nos divorciamos, nos casamos con otras personas. Eso se vive socialmente, ¿sí o no? Ay, me tratan mal en el trabajo, renuncio y me consigo otro. ¿Tuviste un desacuerdo con alguien en la iglesia? Te cambias de iglesia y te buscas una donde haya más amor. Te quiero decir algo, hermana y hermano. Te puedes cambiar de iglesia, pero no vas a evitar las heridas que tenés en el corazón, ni las que te vayan a hacer después. La única forma es permaneciendo. Pero hay que entender que en Cristo esas heridas no son destrucción, son formación. Y cuesta entender esa parte. Nos gusta huir y estar en lo fácil, pero te quiero animar a permanecer. Aunque tu matrimonio no sea el mejor ahorita, permanece. Aunque tu trabajo no sea el mejor, permanece. Aunque tu situación en la iglesia por el desacuerdo con alguien no sea el mejor, permanece. Hermanos, debes de permanecer, porque ese es el mandato de Jesús. Amén. Ahora, no salir huyendo y permanecer confiando en que estás en las mejores manos, que son las manos del labrador. Esos son otros 20 pesos, ¿va? Requiere un esfuerzo extra. Requiere determinación, requiere voluntad, requiere confianza en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque ahorita no lo estés viendo de esa manera. Amén. Y es que el anhelo de Dios es que lleguemos a ser la estatura del varón perfecto, cual es Cristo. Dios no lo quiere ver a la estatura del apóstol Pedro, que fue un gran hombre de Dios, ¿verdad? Pero Dios te quiere ver más alto, y para eso necesita formarte. Amén. Número 2, el quebrantamiento abre la puerta a una vida productiva. ¿Cómo así? Dice la Escritura que si el grano de trigo no cayere a tierra y muere, no va a dar ¿qué? Fruto. También en la Escritura hay otra historia de un frasco de perfume valiosísimo. Pero ¿saben qué? El perfume dentro del frasco no había hecho ningún bien. ¿Cuándo hizo un bien? Cuando fue roto. Porque en ese momento su aroma inundó el lugar. Antes no. Hasta en ese momento. Entonces, ¿qué te quiero decir algo? Las personas que han sido quebrantadas, Dios pone una unción que va a bendecir a otros. Dios pone frutos que van a bendecir a otros. Te digo algo, una persona quebrantada lo vamos a ver de esta forma. ¿Usted ha visto alguna vez un árbol de aguacate hacerse guacamole ahí y echarse su aguacatito él? ¿Verdad que no? Los frutos de ese árbol son para beneficiar a otros.
Los frutos no son para que usted se los beneficie y usted se los coma. Los frutos que usted dé son para bendición de otros. Esa parte no nos gusta, ¿verdad? Quede al pelo, dirá alguno, que se coman mis frutos. Son para bendición de otros. Hermano, Dios te hace fructífero para que tu vida sea de bendición para otros, para generaciones enteras. Amén. Pero para eso hay que ser procesado. ¿Saben cómo procesaban el vino? Agarraban las uvas, las metían en un tipo barril a la mitad, no sé cómo decirle, y con los pies les exprimían el jugo y después venía el vino. Si usted fuera una uva, ¿qué sentiría en ese momento? Pero después de ver lo valioso que se vuelve el vino, los procesos son necesarios para que demos frutos más allá de lo que pensamos. Ahora, el problema es que, digamos, nos da miedo el labrador con las tijeras, ¿verdad? Pero le quiero animar esta mañana a confiar en Dios y en su buena voluntad. Sus planes para tu vida son agradables, son perfectos. Dios no se ha equivocado contigo. Amén. Y mira lo que dice Marcos 14:27. Marcos 14:27 dice así: entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Déjame decirte que tus heridas son señal de que llegó un rompimiento. Y si llegó un rompimiento, yo no me puedo alegrar por tus heridas, pero sí me puedo alegrar de anunciarte que estás a punto de producir frutos como nunca antes. Que los frutos que no has visto sobre tu vida, sobre tu casa, los vas a ver. ¿Por qué? Porque después de un gran rompimiento hay una gran bendición. Después de que algo se rompe, la unción llega. Y les digo algo, no me preocupan los pastores o los líderes que son heridos, porque acá dice: y heriré al pastor. O sea, esto se refiere a Jesús de él, que iba a ser herido. Eso no me preocupa. No me preocupan los cristianos que están en la iglesia, que hemos sido libres y somos heridos. ¿Sabe cuál es mi preocupación en esta hora? Es que una herida no tratada, no atendida, no cuidada o no bien gestionada puede significar la muerte aunque eres libre. Si alguien se corta, se lastima y está herido, puede desangrarse, se puede morir. Y eso es lo que me preocupa en esta hora. No me preocupan los pastores que han sido heridos, me preocupan que estén predicando con un corazón resentido. No me preocupan los líderes que han sido heridos, me preocupa que con sus heridas no bien gestionadas puedan estar lastimando a otros. Eso es lo preocupante. Eso es lo preocupante. ¿Sabes por qué? Porque Guatemala es un país que está herido por la corrupción, por la violencia. Y me preocupa tener una iglesia que está herida, y en lugar de sanar, de ir por los partidos, más los está perdiendo, más los está expulsando. Eso es lo preocupante. El problema no es que seamos heridos. La iglesia va a ser herida. Nuestro maestro Jesús fue herido, pero a través de sus heridas vino la salvación y el perdón de nuestros pecados. A través de sus heridas vino la sanidad para el cuerpo. A través de sus heridas vino la libertad para el mundo. El problema no es que seamos heridos o no. El problema es cómo vamos a gestionar nuestras heridas. Pero una herida sanada, hermanos, una herida bien sanada y curada es el escenario perfecto para un avivamiento. Pablo tiene una visión, se va a Macedonia, siguiendo la visión, siguiendo la instrucción. Agarra y se va. Recibió la visión y se va a Macedonia porque era necesario ir a predicar ahí. Pero estando siguiendo el plan de Dios, el propósito de Dios, es azotado.
y muy azotado. Es herido y muy herido. Y en lugar de renegar, en lugar de maldecir, en lugar de quejarse aún en el fondo de la cárcel, ¿sabe qué empezó a hacer? Dice: a cantar himnos espirituales. Aquí en la iglesia qué bonito es adorar. Hay alabanza, hay sonido. Aquí le dicen levante sus manos. Pero Pablo en la cárcel, ¿se imagina? Azotado Luis Felipe, herido. ¿Quién le dijo: Pablo, levanta tus manos y adora? Vas a traer un sacudimiento a estas tierras. ¿Quién se lo dijo? Nadie. Estoy casi convencido que la primera imagen de Pablo cuando estaba azotado y herido y queriendo de repente quejarse fue la de Silas, la de Esteban. Porque Esteban murió a los pies de Pablo. Dice que cuando empezaron a apedrear a Esteban por predicar el evangelio y más se enojaban, lo apedrearon. Y entonces Esteban, moribundo, levanta los ojos al cielo y dice: veo la gloria de Dios y al Cordero. Y todavía sigue los pasos de Jesús y dice: Señor, perdónalos. Te digo una cosa, ¿será que Esteban había gestionado bien las heridas? ¿Había gestionado bien su corazón? Si hubiera sido un tipo resentido, en lugar de orar y decirle: Señor, perdónalos, hubiera declarado una que otra maldición de repente. Pero ¿sabes cuál hubiera sido el problema? Que él no hubiera visto los cielos abiertos, ni la gloria de Dios recibirlo. Pero gestionó bien sus heridas, y entonces cuando empieza a adorar y a hablar y a perdonar, dice que se abrieron los cielos y vio la gloria de Dios. Una herida bien gestionada es el escenario para que un avivamiento afecte a una nación entera. Pero me preocupa una iglesia herida que no sabe gestionar sus emociones. Entonces Pablo se acuerda de Esteban. Dice que Esteban alzó los ojos, vio la gloria de Dios, y mientras hablaba, sus mártires se taparon los oídos y empezaron a apedrearlo. Y al final las ropas de ese joven Esteban fueron puestas a los pies de otro joven llamado Saulo. Años después, entonces me imagino a Saulo diciendo: ya me han dado ejemplo de esto, y en lugar de quejarme voy a adorar. Y en medio de la adoración, en medio de su cántico, dice que empezó a temblar la tierra, se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas. Y cuando ven que el soldado se va a matar, lo detienen y le dicen: no lo hagas, tranquilo, aquí estamos. La adoración de un hombre quebrantado puede abrir los cielos en favor de una nación. Un hombre herido va a querer huir si no sabe gestionar sus heridas. Y me imagino así, Pablo, se abrieron las cadenas, bonos. Y Pablo decirle: no, tranquilo, aquí todavía falta algo que hacer. Entonces, ¿qué faltaba? Y voy al punto número 3. Que el quebrantamiento se convierta en una bendición para otros. ¿Por qué? Porque entonces dice que cuando vio al carcelero, le predican el evangelio y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo yo y mi casa? Creer en Jesucristo. Y después van a la casa de este carcelero y predican y se convierte la familia, y después los bautizan. El quebrantamiento también es para que otros sean beneficiados. Lo que a ti te pasa, no solo te pasa para que tú aprendas y seas formado, también te pasa para que otros sean bendecidos a través de eso. Gracias. Y entonces caemos otra vez a José. ¿Cómo hubiera sido usted
Si sus hermanos lo hubieran separado de su papá o de su familia, lo hubieran intentado matar, lo hubieran vendido como esclavo. A causa de eso fue como sirviente a una casa. Por las mentiras de una mujer terminó preso mucho tiempo. La mayor parte de su vida hasta ese momento era proceso tras proceso. ¿Cómo hubiera sido usted si le hubieran hecho eso sus hermanos y su familia? Y cuando los vio, se le movieron las emociones. Hubo enfado. Pero también pregunta: ¿mi papá vive? Sí. En lugar de renegar, en su corazón dice: quiero ver a mi papá. Tráiganlo. Y cuando se reúnen y se quita la máscara o el disfraz y lo reconocen, ellos llegan y le dicen: José, perdónanos, nos arrepentimos, lloramos toda la vida lo que te hicimos. ¿Y qué les dice José? Tranquilos, esto era para que el propósito de Dios se cumpliera. Si José no hubiera ido por esa línea de camino, con la hambruna que hubo, se hubieran muerto todos sus familiares y se hubiera muerto Egipto, porque dice que hubo una gran hambre. La gente hasta vendía sus tierras a cambio de comida. José sirvió, o su vida sirvió para preservar las naciones de Egipto y la nación de Israel. Sus heridas sirvieron para que hubiera vida. A Jesús lo rompieron. Así lo presenta Isaías 53: mas él herido fue por nuestras rebeliones, y habla de que fue molido, que el castigo de nuestra faz estuvo sobre él. Pero después dice: y por sus heridas, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Era necesario que Jesús padeciera para que la salvación del mundo fuera efectuada. José, Jesús, Esteban, Pablo, Silas fueron heridos, fueron golpeados, fueron maltratados, pero al final de todo gestionaron bien sus heridas y el propósito divino se cumplió. ¿Sabes qué es una herida? Es la separación de dos partes en tu cuerpo. Te cortas y se separa tu piel. Eso es una herida. Es la separación de dos partes, que si no se trata te puede terminar llevando a una muerte, a una infección. Y si algo ha hecho el mundo, el enemigo o los procesos, es que nosotros, que somos un cuerpo, seamos heridos y estemos separados. Y la separación en algún momento nos va a llevar a la muerte, como país, como nación o como iglesia. ¿Cuándo ocurre el milagro? Cuando esas dos partes son limpias y viene una sutura. Va a doler. Estoy seguro que duele. Pero al final la herida va a secar, las partes se van a unir. ¿Sabes cuál es la evidencia de una sanidad? La cicatriz de Luisito.
La evidencia de que fuimos sanos son las cicatrices. Pero aunque haya cicatriz, no hay peligro de muerte. Aunque el proceso te deje cicatrices, vas a estar bien. Si te contara cuántas heridas he tenido, y en algún momento nos dijeron: imagínate a tu niño, ¿qué le dirías? Yo imaginé a aquel niño siendo despreciado, herido muchas veces. ¿Y saben qué hice en mi pensamiento ese día? Abrazarlo y decirle: ánimo, campeón, te va a ir bien, te vas a convertir en un hombre de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir y vas a sanar. Yo no sé cuántas heridas tú tienes hoy, y no sé si algunas de ellas estén abiertas, pero te quiero decir una cosa: si no soltamos, si no perdonamos, no vamos a experimentar la libertad de la que nos predicaron hace 8 días. Es que fui herido y agarré otra vez mi maleta de rencor. Es que fui herido, fui despreciado y volví a agarrar el resentimiento que tenía. José decidió perdonar. Jesús decidió perdonar. Pablo decidió perdonar, porque si no, no hubiera ido a predicar y a cumplir el propósito por el cual llegó a Macedonia. Procesos van a haber, heridas van a haber, pero ¿cuándo entonces el quebrantamiento se convierte en una bendición? Cuando aprendes a gestionar tus quejas, en lugar de que se vuelvan reproches en las madrugadas, que se vuelvan cánticos de adoración. Cuando el quebrantamiento se va a convertir en una bendición, cuando aprendes a gestionar tus heridas y entendés que perdonar, aún te hayan herido y casi matado, te va a llevar a cumplir propósitos divinos y a provocar que otros sean salvos a causa de tu testimonio y el perdón. Dios no rompe para desechar, pero sí lo hace para restaurarnos y formarnos en la vasija que Él quiere que seamos. También lo hace para multiplicar, también lo hace para ungir y bendecir generaciones. Donde hoy hay lágrimas, mañana habrá fruto. Donde hoy hay dolor, mañana habrá testimonio. El proceso no es en vano. Al final de esto, déjame decirte, la Escritura dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado, dice Jesús, y en Isaías, a vendar el corazón de los quebrantados. Yo no sé cuántos en algún momento han estado quebrantados o se han sentido así, pero déjame decirte algo: el Espíritu de Dios está aquí y sigue vendando heridos, sigue vendando los corazones quebrantados, sigue trayendo perdón y libertad.